Cuando él creía que todo lo que estaba haciendo a un comienzo era bueno y era obediente al mandato de Dios. Muchos creemos a un inicio que todo lo que estamos haciendo está bien. Muchos creemos que solo por ser evangélicos, vamos a ser verdaderos hijos de Dios. Muchos creemos que por aceptar la palabra, creemos que ya estamos salvos. Ese es el inicio del camino para heredar el reino de los cielos. Cuando habla Pablo respecto a la vergüenza, habla de que él no iba a hacer lo que él creía. Él se avergonzó de hacer lo que hizo a un comienzo. Él entendió que él no estaba en la verdad. Él entendió que él solo estaba creyendo en una creencia de los antiguos en aquel tiempo. Él estaba haciendo lo que los padres hacían en el tiempo pasado. No estaba haciendo lo que Dios le estaba haciendo ser en el tiempo presente. Lo que los padres hicieron en aquel tiempo fue una desobediencia. Lo que los padres hacían en aquel tiempo fue apartarse cuando Dios los llamó. Lo que los padres hicieron en aquel tiempo es desobedecer a las ordenanzas de Dios. Por eso estuvieron cautivos por más de 400 años en el desierto. Estuvieron apartados de Dios, viviendo un tiempo en misericordia, pero nunca entendieron a Dios. Hasta que cada uno fue pasando y fue quedando tirado entre el desierto, porque todos ellos se avergonzaron de hacer lo que Dios les ordenó hacer. Ellos no estaban de acuerdo. Cuando una persona me entregó este tema hace un buen tiempo atrás, este tema yo nunca lo había leído, nunca lo había entendido. Ahí es donde Dios empezó a tratar conmigo, haciéndome ver lo que Él quería hacer conmigo. Este mensaje llegó a vidas en ese tiempo donde les hizo entender que no es lo que ellos digan lo que tiene que ser, sino lo que Dios diga, y va a seguir haciendo. Muchas veces estamos en un liderazgo, estamos en una iglesia, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios, sino que estamos haciendo nuestra voluntad, creyendo que es Dios el que está haciendo con nosotros, pero somos nosotros los que estamos actuando. Para poder ser un verdadero cristiano, tenemos que aprender a llevar este evangelio de la cabeza hasta los pies, por dentro y por fuera, en santidad delante de Dios. El diablo va a andar siempre como león rugiente, tratando, oiga bien la palabra, tratando de someter su palabra en la mente y en el corazón del hombre, tratando de influenciar pensamientos inicuos, pensamientos que no vienen de Dios, sino que el diablo lo pone en el hombre para que el hombre crea que lo está haciendo Dios, pero lo está haciendo el hombre. Muchas veces creemos que estamos agradando a Dios por hacer cosas que Dios no les ha mandado hacer, y eso es en contra de la voluntad de Dios. Eso es una vergüenza. Se están avergonzando, están jugando con el evangelio de Dios. Con todo lo que hacen, se están creyendo ser algo que no son. Y eso es una vergüenza, porque muchas veces nosotros hacemos cosas que Dios no nos ha mandado a hacer, y muchos están en eso. Por eso Pablo habla
de una culpabilidad del hombre por no creer al verdadero evangelio, habla Pablo, inspirado por el Señor, y dice, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Oiga como Pablo habla. Muchas veces nosotros con la injusticia que tenemos la verdad, le estamos diciendo a Dios, no estoy de acuerdo con lo que tú haces. Le estamos diciendo a Dios, no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Esto no es así. Le ponemos condiciones a Dios y creemos que la palabra que se predica no es verdad porque usted cree. Si usted creyera, usted fuera obediente delante de Dios. Porque para poder creer el verdadero evangelio, tenemos que ser obedientes a Dios. Tenemos que aprender a ejecutar la justicia conforme a la voluntad de Dios. Pablo dice que la ira de Dios se revela desde los cielos, porque el hombre se ha hecho culpable por falta de obediencia. Él dice que muchos detienen la justicia con la injusticia. Muchas veces nos creemos justos delante de Dios, tal vez porque se saben los versículos de la Biblia, tal vez porque es un orador a medias, tal vez porque tiene tiempo de estar en la iglesia, tal vez porque tiene instrumentos que los puede tocar, tal vez porque predica y se ve que predica bonito y cree que con eso ya está haciendo la voluntad de Dios. El mensaje que viene no tiene que ser aprendido. El mensaje que viene tiene que ser revelado de parte de Dios, para que la iglesia oiga lo que Dios habla. Por eso dice que las buenas nuevas vienen día con día para la humanidad. Las buenas nuevas son, Dios va a hablar lo que tú no sabes, Dios va a revelar lo que no entiendes, Dios te va a hablar lo que ahora no ves, lo vas a ver, porque todo viene al instante, en el momento justo que Dios habla a la vida del ser humano. Por eso los mensajes no tienen que ser revelados, no tienen que ser enseñados por el hombre, sino por Dios. Los mensajes se esperan espiritualmente en el corazón del hombre. El hombre lo único que tiene que hacer es esperar que sea Dios en su vida. Dios habla referente a un juego extraño que muchas veces vienen y lo ejecutan. Un juego extraño es aquel que hace lo que Dios no lo ha mandado a hacer. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios prohíbe al hombre y el hombre las hace. Hay cosas que Dios las prohíbe para que el pueblo lo haga y el pueblo lo hace. ¿Por qué? Porque siempre hacen lo que quieren y no lo que Dios les manda. Cuando Dios le ordenó a los hijos de Aarón, les ordenó que fueran obedientes y que hicieran todo lo que Él les manda. Pero ellos, creyéndose ser unos grandes, hicieron lo que Dios no les mandó. Se emborracharon y ya todos ebrios empezaron a ir a encender un fuego donde Dios no les había mandado. Pusieron un fuego extraño en el altar. Cuando Dios habla de un fuego extraño, habla de que queremos poner unción donde no la hay. Queremos poner poder donde no lo hay. Queremos poner algo de nosotros donde Dios no nos ha mandado hacerlo.
Muchas veces dices que tú eres lo que Dios no ha mandado que tú seas. Por eso es que los hijos de Aarón fueron consumidos con el fuego de Dios, porque ellos pecaron delante de Dios y no les importó. Ellos se emborracharon y así fueron al altar de Dios, cuando Dios no les había dicho que lo hicieran. Ese es el juego extraño y esa es la vergüenza que el hombre tiene. Por eso dice Pablo que el hombre es culpable desde el momento que se aparta de Dios. Desde el momento que el hombre pierde su fe, el temor a Dios, desde allí empieza la culpabilidad del hombre. Desde allí, desde que tú piensas en tu corazón lo que Dios no quiere que pienses, de ahí eres culpable delante de Dios. Por eso que Dios, lo primero que el hombre le dice al hombre y a la mujer es: aprende a tener temor delante de Dios. ¿Por qué? Escuche bien. Dice versículo 19: porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Oiga bien, ¿quién es el que manifiesta las cosas? Para que nosotros las obedezcamos. Por eso Pablo habla de esa manera, dice: porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, porque Dios se lo entregó. Cada uno de nosotros somos como una lumbrera todos los días de nuestra vida. Nosotros somos los que tenemos que alumbrar todos los días de nuestra vida. ¿Y por qué nosotros apagamos la luz de Dios y ponemos luz extraña en nuestras vidas? Desde ese momento tú y yo somos culpables. Y lo único que usted y yo vamos a recibir es ira de Dios, porque nunca te sujetaste a la justicia divina, sino que siempre hiciste la propia tuya. Usted me está entendiendo en esta hora. No es lo que el hombre diga, sino que es lo que Dios le mande. Y lo que Dios le mande es arrepentimiento y convertimiento. Lo que Dios quiere a través del hombre es que el hombre se convierta y no haga lo que quiere el hombre hacer. Por eso habla de un poder del evangelio y habla de una culpabilidad del hombre, porque el hombre siempre quiere que tú te bajes en un carro nuevo. No te significa que tú eres un grande. Tú tienes problemas. Te puedes bajar de un carro nuevo, pero estás mostrando orgullo. Tú puedes ser un líder en la congregación. Eso no te hace grande. Eso te tiene que ser chico. Porque lo que te hace liderar en una iglesia te está dando responsabilidad. Te está diciendo que te tienes que sujetar a la voz de Dios. Significa que no tienes que sobrepasarte los límites que Dios te ha marcado. Muchas veces se baja una persona de un carro nuevo, viene luciendo, sonríe, una sonrisa plástica, pero en sí él no sabe ni lo que se ha metido. Problemas. Él tiene un problema que él no lo ha visto, porque él ve lo que tiene, pero no le ha visto lo que le viene. Él ve su vehículo nuevo, wow, lindo, precioso, pero las mensualidades son las que lo van a sofocar todos los días. El cristiano cree que porque tiene liderazgo va a poder ser grande. Lo que él ve, lo que es, pero no sabe lo que le viene. Responsabilidad. Al hombre cristiano le viene responsabilidad para que aprenda a ser un buen líder de Dios. Tiene que aprender a ser responsable de las cosas que Dios le manda, porque muchas veces es culpable
porque no oye la voz, usa su mente. Y por eso siempre es un engreído, orgulloso, vanidoso, creyendo agradar a Dios, se agrada a sí mismo. Por eso Pablo dice que el hombre desde el momento que se aparta de Dios es culpable, porque Dios nada tiene que ver con él, nada. El hombre se tiene que valer por sí mismo. Gloria sea a Dios. Por eso Pablo habla de estos puntos. ¿Por qué? Porque el hombre desde el comienzo que Dios lo llama, desde el momento que Dios le dice, hijo mío eres, desde ese momento Dios tiene un compromiso con usted, de cuidarlo, de sostenerlo, de bendecirlo, de fortalecerlo, de darle lo que usted y yo necesitamos. Dios es el encargado de darnos a nosotros cuando nosotros le obedecemos en el camino a Él. Pero desde el momento que usted hace lo que usted quiere, ya no es Dios. Usted es solo. Dios ya nada tiene que ver contigo. Gloria sea a Dios. Por eso Dios le hace un recordatorio a la iglesia. Que ya deje de estar encrucijado. Deje de estar pensando usted. Deje que Dios piense. Deje que Dios actúe. Porque Pablo pensaba que todo lo estaba haciendo bien. Y Dios le paró. Y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Desde ese momento Pablo entendió que no era él lo que él hacía, sino que ahora iba a hacer lo que Dios le decía. Desde ahí Pablo entendió que era Dios el que lo iba a cuidar. Y la iglesia tiene que entender, desde el momento que tú viniste a Cristo, ya tú ya no eres nada. Cristo es en tu vida. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Póngase de pie. Gloria sea. Dios habla de dos puntos. Habla el poder del evangelio. Ese poder tiene que estar en usted y tiene que estar en mí. También habla de una culpabilidad. Cuando el hombre se aparta de Dios, es culpable. Significa que tú mismo buscaste la muerte. Dios ya no va a tener nada que ver contigo. Dios te ha hecho un llamado. Dios te ha escogido y tú ni cuenta te has dado. Dios te ha librado de la muerte, de la angustia. Te ha librado de muchas cosas para que tú te sujetes a Él. Ya deja de pensar tú. Las pruebas que te vienen muchas veces vienen para que entiendas. Dios no es culpable de lo que te pase si tú te apartas de Él. El culpable es uno mismo. Desde el momento que tú decides dejar a Dios, desde ese momento te vales por ti mismo. Significa que ya nada eres. Porque el que no tiene a Dios no tiene nada. Pero el que tiene a Dios tiene vida. Y vida en abundancia. Los años en el evangelio no te hacen grande. Los años en el evangelio te enseñan a ser chiquito, humilde, sencillo. Porque nosotros nada tenemos en este mundo. Yo soy oveja del Señor. Usted es oveja del Señor. Todos formamos un pueblo de Dios. Antes de yo hacer la invitación, quiero que escuchen, no lo lean. Capítulo 9 de Romanos. Dice el Señor a través de Pablo. Pablo hablando lo que Oseas decía en aquel tiempo. Decía, como también en Oseas dice,
llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Dios dice, en el mismo capítulo, versículo 33 del capítulo 9, dice, como está escrito, he aquí, dice el Señor, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Oiga bien, capítulo 10, capítulo 11, versículo 10, dice, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino que dice, teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar. ¿Quiénes son las ramas originales? El pueblo de Israel. ¿Quiénes son aquel pueblo a los cuales Dios dijo que no eran, pero ahora son? Nosotros. Jesucristo fue la piedra que habla la Biblia acá. La piedra de tropiezo y roca de caída. Aquel que no cree en Dios con todo su corazón, ese caerá, porque se tropezará en él y caerá. Pero todo aquel que creyere con su corazón y le dijera a Dios, yo creo, Señor, ese, dice el Señor, no será avergonzado. Porque Dios no perdonó a las ramas que se decagaron, mucho menos nos va a perdonar a nosotros. No perdonó a los ángeles que estaban ahí arriba, sí que los arrojó al infierno juntamente con el diablo. Nosotros no estamos en el cielo, estamos en la tierra todavía. Nuestro deber es obedecer a Dios y que Dios haga en nosotros lo que Él quiere. Obediencia quiere Dios y no sacrificio. Dios le está haciendo un llamado nuevamente a la hija de hermano Ramón. Ya empezaste a ver lo que una persona te dijo. Ya lo viste. Ese es el inicio de lo que viene. Viene algo más fuerte para tu vida. Si esta vez te afligiste, la otra vez, ¿quién te garantiza que solamente te vas a afligir? Yo te invito en esta mañana de que reconozcas en tu corazón que tú eres una necesitada de Dios. Que reconozcas en tu corazón que tú eres una hija de Él. No endurezcas tu corazón. Quiero que hermana Lourdes vaya donde está ella. Y le invite a venir. Y que sea Dios abriendo su corazón. Porque Dios la tomó en sus manos y la libró de ese momento. Es porque Dios tiene algo que ver con ella. Dios al que escoge, lo escoge para salvación. El momento que Dios lo llama, tenemos que obedecerlo. Muchas veces tenemos miedo. Es que ya entrando en el evangelio ya no voy a poder hacer lo que yo quiero. Eso es lo importante. Que en este camino dejes de hacer lo que antes hacías.
y empieces a hacer lo que Dios te pide. Yo la invito en esta mañana a que venga a este lugar y reconozca en su corazón que Dios tiene que permanecer allí.